Buenas tardes a todos. Gracias por venir, por compartir con nosotros esta tarde aquí de charla. Vamos a presentar aquí el libro de mi amigo, de mi compañero. Él es Pablo Gea, abogado, trabaja conmigo en mi despacho, en nuestro despacho. Actualmente está realizando una tesis doctoral en Historia Contemporánea. Es el quinto libro que ha escrito, el segundo de una trilogía. Es letrado en ejercicio, como acabo de decir, y también es director y editor del periódico La Iniciativa. Ha escrito varios libros, entre ellos El nacimiento del hombre nuevo, en el año 2016, El camino hacia el imperio, en el año 2021, El buenismo criminal, en el año 2022, o La constitución al terror, también en el año 2022, que fue presentado en esta librería el año pasado, ¿no? En el año 2023, hace un par de años. Con la publicación de este libro, denominado El Estado del Führer, Derecho Penal Nacional Socialista Alemán, el autor viene a plantear la eterna pregunta de por qué ocurrió el Tercer Reich, por qué ocurrió esa barbarie en Alemania. En este ejemplar que ha escrito mi compañero y amigo, él hace referencia a una verdadera polémica de naturaleza socialista y nacionalsocialista. Y esta polémica la plantea en el posterior exterminio que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Para el autor, el fascismo y el socialismo compartieron prácticamente carácter revolucionario. Pero sí es cierto que él mantiene la tesis de que compartieron rasgos similares, no fueron esencialmente diferentes, En la investigación llevada a cabo, el autor separa la completa estructura dictatorial de Adolf Hitler, con aspectos no solo ideológicos, sino también nacionalsocialistas y sobre todo revolucionarios. Yo no me voy a extender mucho más porque el protagonismo es suyo. Yo solamente quiero cerrar con la frase de Walter Freeman, que tiene mucho que ver con el libro que ha escrito mi buen amigo Pablo. La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Sin más, cedo la palabra, que al fin y al cabo él es el verdadero protagonista de esta tarde. Muchas gracias, Armando. Yo la verdad que cuando estoy siempre en presentaciones de este tipo, es decir, presentaciones en las cuales el libro que se va a presentar es el mío, uno se siente hasta cierto punto abrumado, ¿no? Porque claro, cuando alguien te presenta de la manera en que lo hace mi buen amigo Armando, pues suele generar una expectación que uno teme defraudar, ¿no? Pues me ha puesto tan bien y me ha puesto tan fantástico que yo ya ahora me veo en la tesitura de tener que esforzarme lo máximo para no defraudar esa expectativa. Y él ha comentado en la presentación que me ha hecho un aspecto muy interesante que a mí me gustaría destacar para poder empezar esta presentación. Y es la verdadera naturaleza de lo que fue la Alemania nazi, de la que fue el nacionalsocialismo, ¿no? Porque claro, el término nazi, lo mismo que el término fascista, se ha manoseado hasta tal punto que ha perdido su sentido. Es decir, eres un fascista, eres un facha, eres un nazi. Bueno, se dice tanto, ¿no? Como eres un rojo. Pues ya es un término que ha perdido su sustancia histórica, su sustancia ideológica. Entonces es importante de vez en cuando, ¿no? El tema del nazismo siempre es morboso. Escribir algo sobre el nazismo pues es el boleto para que te compren algo o al menos para que te escuchen. ¿Por qué? Porque siempre está ese morbo. Todo el mundo ha visto la lista de Schindler, todo el mundo se podía sentir atraído hasta cierto punto por la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, cuando hablamos de nazismo, hablamos de fascismo, ¿qué estamos diciendo exactamente? Cuando tú le dices a un tío, eres un nazi, ¿qué le estás imputando concretamente? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Tiene algo que ver con los partidos que actualmente se asimilan a la extrema derecha? ¿Tiene algo que ver con los nazis con las cabezas rapadas? Pues realmente nos sorprendería si uno dijera que el nacionalsocialismo no fue una ideología reaccionaria, sino fue una ideología revolucionaria. Hitler no era un individuo que hubiese esbozado una doctrina que quisiera conservar lo que ya existía. Lo que buscaba era cambiar completamente, de manera catatónica, la sociedad y la visión de la filosofía. Al fin y al cabo, hasta ese momento,
La filosofía que fundamentalmente había imperado era la filosofía judeocristiana occidental. Pero claro, llega un momento en el que se rompen todos los cánones con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa abre una veda totalmente inexplorada. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, en la Revolución de Octubre de 1917, se crea el primer Estado totalitario moderno, el primer Estado totalitario del siglo XX. Se crea una dictadura totalitaria con un partido único que absorbe todos los elementos de la sociedad. Y además, no solamente busca absorber todos esos elementos de la sociedad, sino busca la creación de un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre que ya no es egoísta, no es capitalista, no comercia, un hombre que se disuelve en el colectivo, asume la identidad del colectivo y por lo tanto es solidario, un hombre superior. Pues bien, este hombre superior solamente puede ser creado de una manera muy concreta, mediante el terror de masas. El gobierno de Lenin crea la Cheka, la policía política. Esa Cheka es una policía que se dedica a algo muy particular: exterminar a los enemigos de clase. Ahora, ¿cuál es el enemigo de clase? El enemigo de clase es cualquiera que se oponga al régimen bolchevique. Tal cual. No hay tutía. Es así de sencillo. Entonces se utiliza esa categoría tan amplia para meter ahí a cualquiera que molestara al gobierno de Lenin. Después, cuando Lenin muere y le sucede Stalin, pasa algo parecido pero a una escala muchísimo mayor. Ahí, por ejemplo, tenemos, ya lo comentamos en las presentaciones de los otros libros, el Holodomor, el exterminio por hambre. Que no solamente es hambre, son campos de concentración, es una auténtica guerra contra el campesinado para obligarles a convertirse en lo que el régimen soviético quería. Por eso, los ucranianos odian tanto a los rusos, no solamente porque les hayan invadido ahora, sino les odian porque lo que hicieron allí fue una campaña de imposición política, de asesinato en masa y también de rusificación. Y por eso, cuando los alemanes llegan allí, después de que se enemistaran Hitler y Stalin, pues claro, los ucranianos decían: joder, que nos están invadiendo, bueno, nos da exactamente igual, con que nos quiten a los rusos de encima, nosotros nos damos por satisfechos. Pero no nos olvidemos de una cosa particular, y esto es importante que lo retengamos a lo largo de toda la exposición. El nacionalsocialismo es algo más parecido al comunismo soviético que opuesto a él. Y cualquiera que me esté escuchando ahora mismo dirá: pero este hombre está loco, ¿qué está diciendo? O sea, los dos opuestos resulta que son similares. Pues sí, su enfrentamiento no tiene lugar por su diferencia, tiene lugar por su semejanza. Ambos buscan la creación de un hombre nuevo que se disuelve en la colectividad, y ambas visiones utópicas totales no pueden coexistir. El totalitarismo no admite la coexistencia de ningún rival, ni ideológico, ni político, ni de ninguna clase. Ambos estaban condenados a devorarse mutuamente, y solamente uno podía prevalecer. El fin de la Segunda Guerra Mundial lo que vino a dar a entender, lo que vino a demostrar, es que la utopía que iba a prevalecer era la del comunismo y no la del nazismo. Pero vamos a volver atrás. Vamos a volver a lo que es la ideología nazi y vamos a volver a lo que era el Tercer Reich. Ya hemos dado a entender aquí que la Alemania nazi tenía una ideología de carácter revolucionario. Su antisemitismo, su antijudaísmo, derivaba, y además así lo dice Hitler en el Mein Kampf, de su anticapitalismo. El judío es alguien que roba al pueblo alemán. Y roba al pueblo alemán porque comercia con los bienes del pueblo alemán. Con lo cual, matar al judío, eliminar al judío, equivale a erradicar el capitalismo en Alemania. Y realmente sucede así, porque cuando ya se crea la dictadura, una vez que son desmantelados todos los elementos de la República de Weimar, cuando eso sucede, las empresas que apoyan al Tercer Reich lo hacen a la chita callando y lo hacen sujetos a unas regulaciones económicas que no le dejan una economía libre. En el sistema económico de la Alemania nazi, los sindicatos, el DAF, el Frente del Trabajo alemán, controla la labor de las empresas, controla la labor de la economía. Usted puede producir, sí, claro que puede producir, pero usted produce lo que yo le diga. Y si usted no produce lo que yo le digo, usted no tiene cabida en la economía del Reich. Pero claro, la economía del Reich no solamente podía funcionar mediante el control del Estado. La economía del Tercer Reich necesitaba exportar esa producción y necesitaba alimentarse de unas materias primas, y para lo cual necesitaba a su vez invadir otros países. Es decir, producción que tienes como excedente. Producción que solamente puedes comercializar en zonas que son ocupadas. Y unas materias primas que a su vez necesitas de otras zonas porque tú no las tienes.
Por eso la propia dinámica de la guerra de la Alemania nazi dependía muchísimo de la economía. Necesitamos ampliar el espacio vital económicamente hablando, porque si no el chiringuito se nos cae. Pero ¿cuál es el problema que tenía esta lógica? Para poder implementar un sistema así, tú tienes que tener una organización coherente, una organización clara. Y el Tercer Reich, al margen del mito de la eficiencia y la eficacia alemana, todo ordenadito, todo en su sitio, no era así. La Alemania nazi era un caos, era un desastre. Lo sorprendente no es que perdiese la guerra, lo sorprendente es que aguantase tanto tiempo. La Alemania nazi, podríamos decir que más que un estado totalitario era un estado neofeudal, porque funcionaba en función de vínculos de vasallaje de diferentes grupos y diferentes líderes. Por ejemplo, el ministro de Armamento odiaba al de Exteriores y se aliaba con el de Comunicación y con el de Propaganda para acabar con él. Hitler era el elemento central de todo esto. El elemento central. Era el árbitro, pero tenía que arbitrar entre un montón de grupos y un montón de gente que se odiaba entre sí. ¿Qué implicaba esto? Que dentro de la dictadura nacionalsocialista, lo mismo que en el franquismo, había diferentes grupos, diferentes familias. No es lo mismo el partido que la Wehrmacht, el ejército, que las SS, que las empresas e incluso que los gobernadores locales y los gobernadores de cada una de las zonas conquistadas. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Alemania se mete en la guerra en el año 1939, pero su economía estaba prevista para funcionar así en el año 1942 o 1944 como mínimo, con lo cual como que fue un poco a traspié. Se metieron en la guerra, pero no tenían una economía suficiente como para poder hacer frente a eso. Entonces fueron un poco a salto mata. Hoy es Polonia, mañana es Francia, pasado es Moscú. Y claro, Polonia era un bocadito pequeño, Francia era un bocado más grande, pero la Unión Soviética se les atragantó, porque los alemanes tenían una doctrina militar que se basaba en un término muy raro, muy extraño, que era el Schwerpunkt. El Schwerpunkt es el punto máximo de énfasis. Ellos hacían la guerra relámpago. ¿Cuál es el punto de énfasis? Tomar Varsovia, pum, tomamos Varsovia, pum, tomamos París. Pero cuando se meten en la Unión Soviética, no tienen punto de énfasis. Dicen, vamos al norte, vamos al centro, vamos al sur, ¿a dónde diablos vamos? Y van haciendo como una especie de encaje de bolillos a ver cómo pueden ellos de alguna forma llevar a cabo ese conflicto a su fin. Pero no pueden hacerlo porque nunca habían planificado nada. Y a partir de ese momento, a partir de que empiezan a fracasar militarmente en Moscú, es cuando la cosa se pone caliente de verdad. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, la guerra contra la Unión Soviética se convierte en la guerra contra los judíos. Es a partir de ese momento cuando el reconocimiento implícito de que nunca van a poder conquistar la Unión Soviética es cuando se dan cuenta de que tienen que eliminar a los judíos físicamente. Es a partir de ese momento cuando las matanzas en masa que venían produciéndose a lo largo de toda la guerra, el mecanismo de las sardinas en lata que se llamaban, que eso era básicamente excavar una zanja, hacer que esos pobres desgraciados se colocasen en ella, dentro, y que los pelotones se los ejecutaran. Así uno y otro y otro y otro. Ese método, al fin y al cabo, acabó siendo ineficaz y acabó siendo antieconómico. Y cuando tienen claro que no van a ganar la guerra militarmente y que solamente van a poder realizarse a sí mismos en base a la eliminación del judío, es cuando empiezan ya las cámaras de gas. Es cuando Auschwitz, que era un campo de concentración cuya función primordial era alojar a prisioneros soviéticos, se acaba convirtiendo en lo que es el campo de exterminio que actualmente conocemos. El símbolo del horror más absoluto, el símbolo de la muerte. Y claro, esto a mí me genera una reflexión importante. Pero al fin y al cabo del nazismo se ha dicho tanto, ¿verdad? Se ha hablado tanto. ¿Qué puede añadir este libro de nuevo? Es decir, ¿por qué otro libro más sobre la Alemania nazi? ¿Por qué no dejarlo todo como está? ¿Por qué no simple y llanamente decir, bueno, uno puede hacer un refrito? Yo aquí trato de concentrarme en un elemento muy particular que es lo que me ha llevado a escribirlo. Aquí desarrollamos un estudio sobre cómo poco a poco, de la ley a la ley, como diría Adolfo Suárez, un régimen democrático como la República de Weimar acaba convirtiéndose en un estado totalitario. Y es realmente lo que pica de la Alemania nazi, porque dices, un país como Alemania, un país culto,
un país que es la patria de Kant, la patria de Goethe, la patria de Nietzsche, y acabó despeñándose por la barbarie. ¿Es que eran todos los alemanes idiotas? ¿Se habían vuelto locos? Pues no. Lo que pasaba es que el régimen democrático había dejado de representar los intereses materiales de una parte importante de su población. Y eso ahora está pasando. Está pasando aquí, delante de nuestras narices. Y uno diría, bueno, eso pasó en aquella época, es una época muy particular, no va a volver a suceder. Puede suceder perfectamente. Solamente tienes que tener la voluntad política draconiana de hacerlo. Hitler la tenía, los nazis la tenían. Y utilizan el derecho, utilizan aquello que tiene que ser empleado para salvaguardar las garantías legales y las libertades de la gente, utilizan eso como un mecanismo para la eliminación en masa de sujetos. Y no estoy hablando solamente del Holocausto, estoy hablando de otras víctimas olvidadas. Todo el mundo conoce el Holocausto, claro, pero ¿y si hablásemos del Holocausto gitano? Se conoce que el Tercer Reich llevó a cabo una política de asesinato en masa de gitanos, deliberadamente desde el primer momento. Se olvida, muy a menudo, de que la guerra que se libra contra la Unión Soviética era una guerra racial contra los eslavos. De hecho, los alemanes habían elaborado un plan general para el este que implicaba la deportación y el asesinato en masa no solamente de judíos. Los judíos solamente eran una pequeña parte. Los eslavos eran más. Porque claro, si suponiendo que ellos hubieran conquistado toda la zona del oeste de la Unión Soviética, una línea que va desde el Mar Negro hasta el Ártico, toda esa zona son millones y millones y millones de personas. Millones de personas que para esta gente no tenían razón de existir, a los cuales había que explotar hasta la muerte y una vez que se les hubiese extraído el jugo, eliminarles, aniquilarles. Eso era una política racial contra los eslavos y fue una de las razones por las cuales Alemania perdió la guerra. Alemania, que como digo siempre es el sumum de la inteligencia, si algo demostró durante toda la guerra y durante toda la conducción de la dictadura nacionalsocialista es que eran muy torpes, realmente. Tanto tiempo leyendo a los idealistas alemanes como Kant y como Hegel, pues les había hecho vivir en un mundo de fantasía y creerse que sus posibilidades reales eran mucho mayores de las que en la práctica fueron. ¿Por qué? Porque ellos, cuando llevan a cabo esa guerra, nunca pensaron que la fueran a perder. Por eso tuvieron un comportamiento tan cruel. Por eso violaron y asesinaron a millones de personas que no eran judíos, que eran eslavos. Y por eso, cuando Alemania pierde la guerra, mucha de la gente que había vivido bajo el terror nacionalsocialista acaba aceptando con cierto buen grado a los soviéticos. Los soviéticos que vienen allí también a violar y a matar. Pero después de lo que había pasado, una persona, un eslavo de Polonia, un eslavo de Ucrania, un eslavo de cualquier país de Europa del Este, por supuesto que iba a considerar un mal menor a la Unión Soviética que, aunque pobre, aunque totalmente aniquilado personalmente, pero le garantizaba su existencia. Y claro, tengamos en cuenta una cosa, no perdamos de vista esto. El Código Penal de la Alemania nazi estaba diseñado para eliminar también a deficientes mentales. De hecho, Hitler, su primera política de exterminio no es contra los judíos, es el programa T4 de eliminación de deficientes, de retrasados si se quiere, en definitiva, de gente que Alemania consideraba que había que eliminar porque era vida indigna de ser vivida. Y empiezan a poner en marcha ese programa. Lo que pasa es que la Iglesia se percata de eso y como Alemania no quería ningún tipo de problema con la Iglesia, lo que hace es cancelarlo oficialmente, aunque en la práctica empezó a deportar a gente con deficiencias, alemanes con deficiencias, a Europa del Este, para asesinarlos allí en cámara de gas. La legislación nacionalsocialista no solamente se concentró en esto, sino se concentró también en otras categorías como vagabundos, como prostitutas, que poco a poco fueron eliminados del propio tejido social. Y así, esta es la categoría que ellos emplean dentro de esta legislación. Esta terminología tan sórdida, que nadie emplearía en los códigos actualmente en su sano juicio, es empleada por los nazis en su producción legal, dando cuenta de que eran individuos tachados de indeseables que tenían que ser eliminados. Y tenían que ser eliminados a toda costa. Pero claro, no solamente puedes eliminarlos sacando una ley, tú los eliminas también creando tribunales para eso. Y si ya
comentaba antes mi compañero que yo soy abogado en ejercicio, uno ve cosas muy extrañas, muy dantescas en el ejercicio. Uno ve atropellos de las garantías individuales todos los días. Hablamos de un Estado de Derecho, como es, o por lo menos todavía es, España. Imaginaos lo que tenía que ser un juicio en la Alemania nazi. Un auténtico espectáculo, pero no del bueno. Aquello era una auténtica locura porque un abogado que trabajaba en el Tercer Reich era un abogado que estaba literalmente maniatado. Era un abogado que solamente estaba ahí para defender los intereses del Reich, no para defender los intereses de su cliente. Y si el abogado se iba un poco más de la lengua, lo que le esperaba al final del juicio no era la vuelta al despacho, era la ida a una cárcel de la Gestapo para que le pegaran ahí a base de bien. Ese era el derecho en la Alemania nazi. Así funcionaba, con lo cual, cuando te encuentras hoy en día gente que puede decir, no, es que Alemania era un Estado de Derecho durante la Alemania nazi, pues no sé yo, ¿era un Estado? Por supuesto que era un Estado. De Derecho no estaría yo tan seguro. Ahí, por ejemplo, tenemos el juicio a la Rosa Blanca. La Rosa Blanca eran un grupo de estudiantes opositores al nazismo que, de hecho, lanzaron unos octavillas después de la batalla de Stalingrado, que a partir de ese momento ya ha quedado claro para la opinión alemana que no iban a ganar la guerra. Que mucha batalla y mucha historia, pero que no iban a ganar absolutamente nada y que la Unión Soviética iba a conquistar Europa del Este. Y que a ellos no les esperaba nada bueno. Bueno, pues estos estudiantes, de manera un tanto ingenua, imprimen unas octavillas y no se les ocurre mejor idea que distribuirlas en las universidades, ¿no? Pensando que, bueno, que como eran alemanes, pues todo lo más que le pegarían un tirón de orejas y la cosa quedaría ahí. Pero de eso nada. Esos estudiantes, esos adolescentes que habían cometido esa ingenuidad, fueron detenidos, fueron torturados y fueron paseados por los tribunales como si fuesen animales. Y luego finalmente ejecutados por traición. Ninguno de los procedimientos judiciales que tuvo lugar en el Tercer Reich, ninguno fue libre y fue ajustado a derecho. Porque el derecho se había creado como una maquinaria, un engranaje más en el exterminio, en el asesinato. Eso pasó en Alemania, eso pasó en la Unión Soviética y eso pasa actualmente en otros estados. El Tercer Reich dio lugar a una guerra de exterminio en Europa del Este, una guerra que implicó el desplazamiento de millones de personas y una guerra que es importante entender para poder a su vez tener una visión panorámica del conflicto que actualmente hay en Ucrania. Cuando uno ve este tipo de cosas, ve documentales en blanco y negro, piensa que es algo que pasó hace mucho tiempo y que no tiene la menor importancia. Pero hoy en día, las políticas de exterminio del Tercer Reich marcaron a Europa del Este. Marcaron a familias y marcaron a generaciones. El que Alemania perdiese la guerra hizo que para Europa del Este comenzase el telón de acero. Hizo que para Europa del Este la guerra no terminase hasta el año 1989, que es cuando cae el muro de Berlín. En Europa Occidental todos fueron fiestas y todos fueron brindis, ¿no? Han llegado aquí los americanos, los salvadores del mundo, que siempre andan salvando todo, últimamente quizá no tanto, y todos son rosas. Pero es que en Europa del Este los campos pardos fueron sustituidos por los campos rojos. Los opositores al nazismo fueron cazados como animales y aniquilados por la Unión Soviética. Y la Unión Soviética solamente pudo abalanzarse hacia Europa del Este porque Alemania había perdido la guerra. Se le había atragantado al Führer el gran hueso de Stalin. Pero sin embargo, la cosa fue peor, porque mientras el Tercer Reich duró solamente unos años muy contenidos en el tiempo, la Unión Soviética duró un siglo entero. Es decir, la persona que naciese en el año 1947, ¿qué edad tenía cuando en el año 89 cae la dictadura? Es decir, ha vivido la mitad de su vida en un régimen totalitario. En un régimen que además subyugó diplomática y políticamente a todos estos países. Con lo cual, ese recuerdo no se puede quitar tan fácilmente. Por eso, los países de Europa del Este ahora no se fían nada de Rusia. Por eso, Polonia es la primera que ha dicho: yo voy a incrementar el 5% del gasto del PIB y lo que sea necesario, porque no me fío un pelo de los rusos. Porque no es la primera vez que esto sucede. La gente se llevó las manos a la cabeza con las ejecuciones que hizo Rusia durante la guerra de Ucrania, la masacre de Bucha, que estaban los tíos con los brazos atados a la espalda y un tiro en la nuca.
El Ejército Rojo y el NKVD, la policía política del régimen de Stalin, hizo eso mismo en Polonia, en las matanzas de Katyn, que mataron a 20.000 oficiales polacos de un tiro en la nuca. Eso lo hicieron cuando Alemania perdió la guerra y reconquistan toda esa zona. Y de la misma forma que el régimen de Hitler había hecho una política étnicamente homogénea, los comunistas cuando llegan a Europa del Este hacen eso mismo. Por eso no es descabellado cuando muchos académicos alemanes dicen si el gran mal que trajo Hitler no fue solamente las políticas de exterminio hacia otros pueblos, fue también el hecho de que toda Europa del Este quedase marcada por generaciones por dos dictaduras. Si ya una ocupación puede ser traumática, 2 ocupaciones o 3 ocupaciones, ni os cuento. Este es el legado que realmente dejó la Alemania nazi. Y es importante retener que ninguna sociedad, ninguna, está a salvo de eso. Está a salvo de los agoreros. Está a salvo de los políticos populistas. Está a salvo de aquellos que restringen las libertades en pos de la seguridad. Cuando Hitler acaba con el Parlamento alemán, acaba con el Reichstag y gobierna por decreto y crea su estado totalitario, no lo hizo diciéndole a los alemanes voy a acabar con vuestra libertad, os voy a subyugar a todos, y los alemanes fueron como corderitos al matadero. No. Hitler lo hizo con el argumento de que iba a preservar su libertad, de que la amenaza exterior es tan grande que o me dais a mí todos los poderes, o realmente lo que os queda es la esclavitud. Y el pueblo alemán le creyó. Y el pueblo alemán siguió a Hitler hasta el final, hasta el mismo final. Recordemos otra cosa. No hubo ni una sola rebelión importante contra Hitler hasta el mismo fin del Reich. Solamente hubo lo del tema de la Operación Valkyria, que eso fue un golpe de estado de militares que veían que iban a perder la guerra. Pero el pueblo alemán estuvo con Hitler hasta el final, porque les convenció. Un demagogo es peligroso no porque sea un asesino en potencia. Un demagogo es peligroso porque tiene capacidad, inteligencia y habilidad para convencer. Por eso Hitler era peligroso, porque convenció a un pueblo culto como el alemán. Por eso Lenin era peligroso, porque convenció a gran parte del pueblo ruso. Y por eso los demagogos que tenemos hoy en día son así de peligrosos, porque son capaces de convencer al pueblo. Son capaces de convencer al pueblo porque cuando no tienes pan que llevarte a la boca, cuando tienes que pagar una hipoteca, cuando tienes que pagar un alquiler, cuando realmente ni siquiera tienes para tomarte un café y te llega alguien proponiéndote algo descabellado, tú lo vas a apoyar. ¿Por qué? Por mero instinto de conservación, por mera supervivencia, aunque pienses que te proponga un disparate, pero tú no tienes otra opción. No estamos vacunados contra los Hitlers, aunque pensemos que sí, aunque pensemos que nosotros somos más listos, que hemos leído más, que hemos vivido más, que son cosas del pasado. No es así. La democracia española ahora es tan frágil como podía serlo la República de Weimar alemana en su momento. No somos más listos que nadie, ni somos superiores a nadie. Somos igual de vulnerables y tenemos las mismas necesidades que los trabajadores alemanes cuando votaron a Hitler. Por eso, ¿qué lección y qué conclusión saco yo a la hora de escribir este libro? Como lo saqué en su momento con escribir la precuela de la Revolución al Terror. La única garantía real que te puede dar un político, que te puede dar un partido, es la protección de la libertad individual y de los derechos sociales. Si un líder político, si un partido político no te está proponiendo eso, es un partido y es un líder que te va a llevar siempre a una restricción de libertades. Diga lo que diga y lo diga como lo diga. Yo no voy a ser catastrofista, voy a decir que España está ahora mismo en peligro de convertirse en una dictadura. No, pero lo que sí que digo, que España es así de vulnerable. Porque de la misma forma que el régimen nazi puede crear un código penal y puede crear tribunales para eliminar a la gente, el día de mañana eso puede pasar en los países de Europa. Y tal y como está el contexto, es muy posible, aunque quiero equivocarme, que esté más cerca de lo que creemos. Muchas gracias. Sí. Bueno, el autor, si que tenía alguna pregunta, alguna cuestión que le queráis plantear, pues muy gustosamente os contestará a las dudas que tengáis sobre el libro. No. Si Alemania no hubiese invadido Rusia, ¿podéis hacer un poco qué hubiese pasado? ¿Rusia al final se hubiese aliado con los aliados para acabar con Alemania? ¿O hubiese habido una entente cordial entre Alemania y Rusia?
Pues es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que los autores siempre han querido darle una respuesta y ninguno se ha puesto de acuerdo. La idea que yo puedo tener al respecto, o sea, es historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si? Tengamos en cuenta que Alemania y la Unión Soviética eran aliados. No firmaron solamente un mero pacto de agresión. El pacto germano-soviético implicaba la ocupación por parte de la Unión Soviética de Estonia, Letonia, Lituania, Rutenia subcarpática, que es una parte que estaba al este de la antigua Checoslovaquia, que ahora forma parte de Ucrania, y lo que hará en Moldavia, Besarabia. Pero es que no solamente eso, sino que se firmaron convenios de colaboración, y ahí están, para los historiadores que quieran comprobarlo, entre el NKVD, que era la policía política del régimen soviético, y la Gestapo. Es decir, la Gestapo y el NKVD hacían redadas comunes contra enemigos. De hecho, lo que fue el inicio del Holocausto fue coordinado en colaboración con la policía política soviética. Es decir, Stalin estuvo involucrado en el Holocausto. Stalin era antisemita. No era antisemita racial, pero sí era antisemita cultural. La cosa llegó más lejos. La cosa llegó hasta el punto de que Stalin obligó a todos los partidos que formaban parte de la Internacional Comunista, de la Comintern, entre los cuales, por cierto, estaba el PCE, entre los cuales también estaba el Partido Comunista Francés, que se le llena la boca mucho hablar de democracia, les obligó a apoyar a Alemania en sus periódicos, en sus publicaciones, en sus declaraciones y en la guerra. ¿Hasta dónde llegó esto? Pues hasta el punto de que cuando los alemanes invaden Francia, se prohibieron todos los partidos políticos, salvo uno. Hubo un partido político que estuvo operando con libertad en Francia hasta que se rompieron las amistades con la Unión Soviética. Fue el Partido Comunista Francés. De hecho, la República Francesa había encarcelado a los líderes del Partido Comunista Francés porque estaban en contra de la guerra con Alemania. Hablaban de la paz. En Yugoslavia, por ejemplo, los comunistas de Tito pues estuvieron en una especie de catarsis sin hacer nada o dándole un apoyo tácito a Alemania, pero nunca se opusieron a ella, hasta que se rompen las amistades. Cuando se rompen las amistades, entonces es cuando ya empiezan a lanzarse a la oposición. Es decir, que lo que tenía Alemania y lo que tenía la Unión Soviética era una alianza gorda, era una alianza en todos sus términos. Y se rompe no porque Hitler dijera, quiero más. Se rompe porque Stalin hacía con Hitler lo mismo que Rusia se ha pasado siempre haciendo con los países de Europa y que ha hecho también con Alemania. Stalin sabía que Hitler dependía de sus materias primas para hacer la guerra. Los Panzers alemanes rodaban con petróleo alemán, con petróleo soviético. Eso Stalin lo sabía. Entonces, para forzar a Hitler a adoptar políticas que le interesaban, le apretaba las clavijas cortándole los suministros. Decía, que tú vas a financiar un golpe de estado en tal país que a mí no me interesa, te corto los suministros y tus tanques no ruedan, y si tus tanques no ruedan, no hay guerra, y se acabó. Te llega un momento que Hitler dice, joder, es que necesito quitarme este tío de encima, porque si no es que soy rehén, yo soy el socio menor de la alianza, no el socio mayor, y es por eso que decide invadir la Unión Soviética. Y si uno se da cuenta en cómo van funcionando las operaciones militares, se percatará del hecho de que es una guerra económica. De hecho, los alemanes, los militares alemanes, siempre estuvieron presionando a Hitler para que tomase Moscú. Es el objetivo político en Moscú. Si tomamos Moscú, acabamos con todo. El as de tanques famoso, Heinz Guderian, de hecho fue incluso a pelearse con Hitler, a decirle, no, desde Vietnam hacia el sur hasta Ucrania, no, hay que ir a por Moscú. Y el Führer en su estilo le cortó y le dijo, usted no sabe nada de asuntos de economía. Si no tomamos el trigo de Ucrania, nos matarán de hambre como en la guerra anterior. Y le ordenó tomar Kiev, que fue la conquista de un ejército terrestre más grande que ha habido en la historia. 600.000 personas, 600.000 soldados. ¿Y también porque temía que le pasara lo mismo que a Napoleón? Correcto, tenía ese miedo. Pero podría haberla tomado en ese momento. Lo que pasa es que no le interesaba. Él quería el objetivo económico. Y por eso después se fue hacia el Cáucaso, a por el petróleo, porque lo necesitaba. Entonces, claro, una alianza de ese tipo yo creo que estaba condenado a romperse. Pienso que a la larga la Unión Soviética y Alemania hubiesen entrado en guerra porque no podían tolerarse mutuamente. En el caso de que no hubiese sido así, en el caso de que Hitler y Stalin hubiesen sido aliados, ¿qué creo que hubiese pasado ahí? Pienso que realmente Estados Unidos se hubiese pensado mucho si entrar en la guerra o no. Y pienso igualmente que es posible que en Europa
de lo que es el sistema de mercado, la democracia y tal y como lo entendemos, hubiese desaparecido, porque ambas potencias eran socialistas revolucionarias. Entonces, hubiese sido la guerra del capitalismo contra el socialismo o el anticapitalismo, si se quiere. Si Estados Unidos no intervenía en la guerra de Europa, no creo que Europa hubiese resistido. El Reino Unido hubiese llegado a un momento en el que no hubiera podido resistir eternamente una vez que hubiesen conseguido tomar el canal de Suez. ¿Alguna pregunta? Si me permite, yo te voy a hacer una. Sí. En el Tercer Rey operó, nosotros como juristas lo sabemos, el derecho penal del enemigo. Mi pregunta es, ¿ese derecho penal del enemigo que se dio en el Tercer Rey durante el nacionalsocialismo se puede dar actualmente en este país? Una pregunta complicada. Una pregunta complicada porque, claro, el derecho que se da en la Alemania nazi es un derecho totalitario que buscaba la eliminación de los sujetos. Ahora bien, es cierto que en este país hay una tendencia innegable a una autoritarización, si se quiere, ¿no? Se puede emplear ese término, del derecho. Porque se están empezando a interpretar determinadas normas en un sentido de lo que es correcto y lo que no. Es decir, cuando se habla de la máquina del fango de Sánchez, hay que tener mucho cuidado con esa máquina del fango, porque la máquina del fango, ¿quién es? El que realmente lanza un bulo. Si se lanza un bulo, que se le denuncie o se querelle por calumnias, por injurias. Eso, Fermín, ¿te acuerdas que lo hablamos tú y yo en un programa? Ahí... Claro, exactamente. Es decir, si usted piensa que han mentido sobre usted o sobre su vida privada, usted tiene los instrumentos del Código Penal, usted se querella, le paga un abogado y un procurador y va. Pero ahora que usted saque una ley o interprete las leyes de tal manera que se puede inferir que lo que no es tal verdad oficial es digamos, algo que es condenable, es muy peligroso. Porque el día de mañana puede ser que seas tú el condenado. Y yo pienso que eso está empezando a suceder. Pienso que vamos caminando hacia un derecho en el que lo que se busca no es la justicia, sino se busca la criminalización de determinados grupos de la sociedad para que per se se entiendan que son malos. Y como usted pertenece a esa categoría, usted es malo. ¿En qué se basaba el derecho? Yo sé por qué tú preguntas eso. ¿En qué se basaba el derecho de los nazis? El derecho de los nazis decía, vamos, usted es un judío, usted es malo. Da igual que usted no haya robado, pero vamos, ni una pandereta en un chino, da igual que no haya hecho nada malo, que no tenga ni una miserable multa de aparcamiento. Usted es judío y como es judío es malo. Pues esa es la diferencia entre el derecho penal del hecho y el derecho penal de autor. Un derecho penal que lo que hace es castigarte por lo que eres y no por lo que has hecho. Yo soy Pablo Gea, yo soy un hombre, tengo 33 años y a mí se me castiga si yo cojo y le meto una puñalada a alguien. Pero no se me puede castigar porque yo tenga un origen socioeconómico, o un género, o un sexo, o una raza determinada, o me dedique a una labor especial. Pues ahora mismo, si uno viera la cantidad de aberraciones legales que salen en el BOE constantemente, y cómo se te van quitando derechos, sobre todo de carácter procesal. Creo que no estamos todavía cerca de lo que pasó en la Alemania nazi. Pero creo que hay cosas que sospechosamente, poquito a poco, van creando el clima para que algo así el día de mañana pueda suceder. No digo que vaya a suceder, pero que puede suceder sí, y pienso que hay un precedente nefasto que tenemos en la legislación española, y es que ahora mismo el tema de la libertad de expresión se está empezando a condicionar a la verdad oficialista. Y como digo, la verdad oficialista está muy bien cuando es la verdad de tus líderes, pero cuando es la verdad del de la oposición, que gana unas elecciones, ya la cosa no pinta tan bien. Entonces, a mí eso me preocupa, si te soy sincero. Gracias. ¿Una pregunta más? Pues nada, os damos las gracias a todos por este momento de charla y aquí tenéis al autor para que os firme los ejemplares que deseéis adquirir. Un aplauso. Muchas gracias.